Y vamos a entrar, vamos a saludar también, por supuesto, a los que nos escuchan por WhatsApp. Queremos decirles a todos que nosotros, a los que nos escuchan en WhatsApp, queremos decirles que todos los domingos estamos saliendo en vivo en Facebook y tenemos nuestra página de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera Salta. Así que quienes quieran ser parte por video pueden entrar. Y vamos a entrar entonces a la enseñanza que tenemos hoy para compartir y seguimos con lo que estamos llamando las enseñanzas de Jesús. Hemos hecho la octava, aunque en realidad es la séptima, pero la dividimos en dos partes porque estamos estudiando Mateo 25 y en este tiempo lo hacemos en relación a la parábola de las 10 vírgenes. Como hemos dicho en el estudio anterior, que estudiábamos lo relacionado a los simbolismos y significados de algunas palabras en el aspecto espiritual y simbólico, sin redundar demasiado, una exageración espiritualizar la palabra de Dios, sino cada una de esas palabras en el significado que tienen. Por ejemplo, hemos visto las vírgenes, hemos visto las lámparas, hemos visto también lo que significa la parte del aceite, hemos visto el número 5, porque se especifica mucho aquí el número 5, y también pudimos ver lo que se relaciona a las vasijas de aceite, las vasijas y el aceite, que fue lo último que vimos, y así pudimos darnos cuenta por varios versículos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento en especial, que cada una de estas palabras que Jesús usó no estuvo por demás, y cuando hizo esta parábola o dio esta parábola, le dio un significado muy importante a cada una de ellas y tenía un porqué de usarlas. Así que hemos de alguna manera tratado de dilucidar esa parte para adentrarnos hoy a lo que es lo que es la enseñanza, que quiero decirles sinceramente, hermanos, es una de las parábolas más difíciles de entender, porque implica mucho saber qué quería decir Jesús con las 10 vírgenes, qué grupo de personas son y quiénes representan estos dos grupos también, porque aunque se especifican las 10 vírgenes como iguales, 10 doncellas, podríamos decir 10 señoritas, hablaríamos hoy, todas están en la misma, casi en la misma condición, a la espera, quieren realmente saber de quién es el esposo, el que viene, pero vemos que se identifican 5 de una manera y 5 de otra. 5 son prudentes y 5 son insensatas, así por lo menos está dicho aquí. Todas tienen las lámparas, todas llevan aceite en sus lámparas, pero solo 5 dice que llevaron extra, o sea, más una vasija con aceite para que las lámparas siempre estén encendidas. Vemos también que las 5 se esperaban con un deseo inefable al esposo, y vamos a ver la forma de esperar de unas y de otras en este mensaje. Todas escucharon el clamor que venía el esposo, pero no todas entraron a la ceremonia nupcial. Así que hoy vamos a tratar de dilucidar qué significa y vamos a ver si logramos terminar todo el mensaje en esta mañana, porque también otra cosa que debemos entender si queremos empezar a enfocarnos a esta parábola es que ella comienza con un contexto entre el capítulo 24 y el capítulo 25, lo que sigue, desde el versículo 14 hasta el final. Vamos a orar para poder ir entonces adentrándonos en esta parábola. Padre nuestro, muchas gracias por tu ayuda y tu asistencia. Gracias porque cuando estudiamos tu palabra sabemos que podemos contar con la iluminación de tu Espíritu y porque ella nos puede dar fortaleza
espiritual y mental para poder así encontrar aquellos tesoros que nos tienes escondidos en tu palabra, pero que se revelan por la gracia que nos das en el Espíritu. Pedimos, Señor, que en esta hora nos acompañes, que acompañes a todos los que están oyendo este mensaje y hables a su entendimiento y abras el entendimiento también de ellos para que comprendan lo que tienes preparado para nosotros en el futuro, para lo que tienes quizás preparado para un futuro no muy lejano, quizás a corto plazo. Pero Señor, gracias porque estando cerca o lejos de la venida tuya, nosotros podemos seguir estudiando y consolándonos y edificándonos en las Escrituras. Dejamos en tus manos nuestras vidas y nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente la parábola porque así entramos un poco en el texto, vamos a tratar de comprender y después vamos a ir de a poco desglosando o por lo menos reflexionando sobre algunos asuntos importantes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como el esposo tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el día del Señor, del Hijo del Hombre, ha de venir. Bueno, es una parábola que ha tenido muchísimas interpretaciones, muchas reflexiones, incluso se ha usado en relación a la iglesia, lo cual aclaro de antemano que no se puede usar este pasaje específicamente en su totalidad para la iglesia, aunque algo tiene que ver detrás en forma implícita con lo que sería la esposa del esposo. Debemos saber que la parábola de las 10 vírgenes son un aspecto de la nación de Israel en el futuro. Aclaro, en el Israel de los últimos tiempos. Recuerden lo que habíamos hablado en relación al versículo 1, cuando Jesús comienza esta parábola. En el mensaje anterior dijimos: entonces el reino de los cielos será. Está el verbo ser en futuro, no en presente. Será. Hasta el capítulo 22, como vimos, la fiesta de boda, la invitación a la fiesta de boda, hemos visto que estaba el reino de los cielos es semejante, pero de aquí en adelante, incluso de Mateo 24, como veremos, el Señor Jesús dice: acontecerá. Comienza a hablar ya en futuro y no para el presente del tiempo de los discípulos o de los que oían sus mensajes en Israel. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Es importante que entendamos que
todo este pasaje va principalmente en el tenor de una boda y de una fiesta de boda. Separo estas dos cosas, porque si no separamos no vamos a entender. Está hablando de una boda y de una fiesta de boda israelita, al modo en que ellos hacían las bodas y la fiesta de boda. Tenemos que entender que aquí hay una ceremonia nupcial y va a haber una fiesta de bodas. Son dos cosas que debemos separar para entender la parábola y darnos cuenta qué quiere decir el Señor cuando vemos en relación el versículo 10, cuando entraron a las bodas y se cerró la puerta. Ya llegaremos al momento, no nos vamos a adelantar del todo. Hay que saber otra cosa, como decíamos hace unos momentos antes de la oración. La parábola tiene también un enfoque en el que debe haber atención al día que el Señor va a venir. Tanto en su primera vez vendrá como en la segunda vez. La primera vez vendrá a llevar a la iglesia, vendrá a llevar a todos aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador personal. No llevará a ninguna persona que haya buscado por otro camino agradar a Dios. Solo los que arrepentidos de sus pecados creyeron en Jesús, solo ellos van a ser los únicos que van a participar en lo que vamos a llamarle la ceremonia de bodas, de la boda o de las nupcias. Hay que entender que hay una separación en esto, como lo vamos a ver un poco más detalladamente. Si nosotros confundimos los dos eventos, entonces va a haber una complicación para entender lo que el Señor Jesús quiso decir en esta parábola. Pero también debemos entender que en las 5 virgen prudentes y 5 virgen insensatas, todas ellas, antes de que diga lo otro, pero todas ellas son las damas de compañías que pretendían estar en las nupcias, en lo que va a ser la fiesta y la presentación de la esposa. Y quiero aclarar algo acá: no se debe usar la palabra novia. En ningún momento el Señor Jesús usó la palabra novia, sino utiliza la esposa y el esposo. Estas vírgenes eran las damas de compañía, o era lo que se conocía como las damas de compañía de que acompañarían al esposo para la presentación de la esposa, no de la novia. Recuerden que el desposorio era un matrimonio ya, era algo que se hacía y se relacionaba a lo que era el casamiento, y posteriormente se hacía la ceremonia nupcial, pero el pacto de casamiento ya estaba hecho en el desposorio. Había un compromiso serio que no se podía violar. Violarlo era un pecado y que a veces, dependiendo del caso y cómo se violaba, podía infringir en muerte. Esto hay que entender muy bien, porque si no vamos a no entender de qué se está tratando la parábola. Pero sí vamos a ver, por supuesto, el aspecto profético en lo que son los días de hoy de esta parábola. Y si nosotros miramos en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 25, 13, que es el final de esta parábola, y en el Marcos 13, 33 al 35, vamos a saber que Jesús está hablando de una importancia del velar. Y en ambas venidas debemos velar, tanto en la primera venida, que una es el arrebatamiento de la iglesia y la otra es la segunda venida en gloria. Una es invisible al mundo y la otra es visible a todo el mundo. Va a ser para un aspecto de la ceremonia nupcial y la otra va a ser para el otro aspecto de lo que es las bodas. Así que cuidado, porque si esto no vamos a entender y no entendemos las características del aspecto nupcial en Israel, entonces esta parábola va a ser imposible captarla. Y no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es algo sencillo, porque miren, cuando yo estuve estudiando y miraba un poco esta semana mientras escribía y preparaba un poco mi borrador para poder no perderme tan fácilmente, leí varias ponencias sobre este tema, he escuchado
a algunos expositores, cómo la encaran y todo. Y no estoy diciendo que no lo hacían bien o que por ahí, bueno, tenían algunos pequeños espacios huecos que uno no sabía cómo llenarlos. Pero quiero ser sincero, hermanos, esta parábola no parece tan sencilla como quisiéramos que sea, o no es tan entendible. Y vuelvo a repetir, si usted encara o si encaramos esta parábola hacia la iglesia, estamos totalmente perdidos y estamos en un hueco teológico, en una manera muy árida de caminar teológicamente y bastante desviada. Recordemos que Mateo 24 y Mateo 25 son los procesos, tanto históricos como de la forma en que se darán dentro de esa historia los eventos en el Israel de los últimos tiempos. Vamos a ver enseguida para enfocarnos y encarar dónde encaja el grupo de las 10 vírgenes, cuál es el tiempo, porque esto es importante para saber de qué se trata todo esto. Así que Jesús, como dijimos, comenzó la parábola en modo verbal distinto a las anteriores. Entonces el reino de los cielos será. Repito, esto es para el tiempo futuro. De tiempo presente pasa, dije, a futuro. Esto quiere decir que no tendría cumplimiento hasta el tiempo cercano a la venida del Señor. Ahora, describamos un poco los versículos 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hay 2 grupos de vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Juntas representan a la nación de Israel en el futuro, pero con un sentir por el Señor diferente unas de otras. Representan las damas de compañía que acompañan la ceremonia nupcial, no la fiesta de bodas, la ceremonia nupcial. Al parecer habrá un grupo especial de israelitas que Dios preparará para las nupcias del esposo celestial. Las prudentes de unas muestra la solicitud y atención a los dichos del esposo. La insensatez de las otras, su falta de comprensión a los dichos del esposo. De algún modo están representados los 2 grupos en la nación de Israel de los tiempos del fin. Se representan las que creyeron y las que no creyeron en el mensaje celestial de Dios para su pueblo escogido. Hay que entender que en ninguna manera una son la iglesia u otra la nación de Israel. Todas son Israel, pero hay una misión especial que van a tener los israelitas de la última generación, como vamos a ver. ¿Dónde comienza esa generación? En 1948. Recordemos que para que ocurran los últimos eventos en relación a la profecía de Jesús en Mateo 24 y 25, Israel debía estar como nación. La higuera debía brotar en el verano, debía brotar otra vez porque el verano estaba cerca. Obviamente, como que comenzó la primavera de Israel desde 1948 hasta nuestros días. Esa es esa generación que posiblemente pertenecen a este grupo de israelitas que se va a preparar, por lo menos una parte de ellos se preparará para ser las damas de compañía de esa fiesta. Entrarán a la fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Serán parte, como vamos a ver más detalladamente más adelante, serán parte de lo que se relaciona al arrebatamiento de la iglesia, pero al parecer Dios les está preparando una misión especial a todos los israelitas que hoy los llaman mesiánicos o los que han creído en el Mesías de Israel. Pero cuidado, porque hay 2 grupos de mesiánicos. Están los mesiánicos que se consideran cristianos y están los mesiánicos que creen en que va a venir el Mesías nomás, pero no creen que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de los evangelios, es el Mesías.
Ellos son mesiánicos en el sentido de esperar al Mesías que vendrá en poder y gloria, pero no esperan al Mesías que llevará a todos los que han creído en él. Cuidado acá. Y están los israelitas también hoy en día religiosos, o que se los llama también ortodoxos, que siguen con todos los reglamentos de la ley, y como los mesiánicos que esperan la venida en gloria, también esperan que va a venir un libertador, pero ellos no quieren representarse solamente como mesiánicos, sino como religiosos que viven bajo el régimen de la ley. Los mesiánicos, que son los que esperan la venida de Cristo en gloria o del Mesías en gloria, son los que sí reconocen desde el punto profético, hacen su vida espiritual y esperan, y son todos estos que también están preparando y trabajando mucho en lo que va a ser la construcción del templo, que hoy han preparado todo el material, ya tienen todo preparado, las vestimentas sacerdotales y la del sumo sacerdote y demás cosas. Ellos son los que están esperando el entronamiento. Y después están sí los israelitas mesiánicos, que son los que tienen a Cristo como Salvador personal. Entonces, estos grupos de israelitas de alguna manera se manifiestan y se representan, como vamos a ver más adelante, en estos dos grupos. Cuando miramos los versículos del 1 al 4, ya leí el 1 y 2, leo el 3 y el 4, las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Bien, en estos versículos, desde el 1 al 4, se agrega algo más en relación a estos dos grupos que estamos estudiando, las prudentes y las insensatas, o los israelitas que en esta generación, desde 1948 hasta aquí, han creído en Cristo, y los que no han creído en Cristo. Todas tomaron sus lámparas con aceite, pero solo 5 tomaron también sus vasijas con aceite. Como vimos, las lámparas simbolizan la presencia de Dios y la luz de su palabra, algo que los israelitas desde su nacimiento como nación lo tienen, mirando desde la nube que los acompañó por el desierto hasta la destrucción del templo por los babilonios, y el segundo destruido por los romanos en el año 70. Esto vimos en el capítulo 22:7, por ejemplo, de la parábola de la fiesta de bodas, cuando él dice: y destruyó su ciudad. La presencia de Dios entre el pueblo siempre fue notoria, excepto ciertas ocasiones cuando por castigo de sus pecados los dejaba. Pacto con ellos, como vemos en Ageo capítulo 2, versículo 5, y también Romanos 9, 3 al 5. Recordemos que aunque Dios se alejaba o se retiraba de su presencia hacia Israel, su pacto con ellos, que viene también desde Abraham, desde Abraham en el capítulo 17 de Génesis, él nunca abolió el pacto con la descendencia de Abraham. Posiblemente llegó a desacreditar el pacto aarónico, o sea, en relación a que perdió el sumo sacerdocio. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel, que fue destruido y se traspasó a otro. Pero es importante saber que el sacerdocio aarónico permaneció para Dios hasta la llegada del nuevo pacto. Y aunque va a haber un sacerdocio en el milenio, que no es nuestro tiempo ahora, lo vamos a hablar más adelante, va a haber un sacerdocio nuevamente en el milenio, será de la familia de Sadoc. Y esto es importante ver y por qué va a ser así, pero lo veremos ya cuando el Señor nos permite lleguemos a ese tiempo. Así que atendamos bien que la presencia de Dios, que es las lámparas, y también es el alumbrado de la palabra de Dios,
los israelitas estaban, aunque tenían la presencia de Dios a través de la nube, cuando salieron al desierto, a través del arca del pacto en el tabernáculo y después en el templo de Salomón, y así incluso en el segundo templo. Pero hay que entender que la presencia de Dios era representada por el tabernáculo y el arca del pacto, aunque no se sabe si en el segundo templo estaba el arca, pero el lugar santísimo figuraba ese lugar donde reposaba Dios. Los dos primeros templos, o sea, el primer templo de Salomón y el segundo templo, fueron reafirmados como la presencia de Dios y la gloria que representaban de Dios, porque ambos Dios dijo que tenían que hacerlo, y en la gloria del Señor llegó en una manera grande y majestuosa en la persona de nuestro Señor Jesús, aunque Él vino velado en su gloria en su primera venida, cuando vino a hacer su ministerio expiatorio. Con todo, Él vino al templo y avaló el templo como un lugar de adoración y de oración. Por eso corrió a los cambistas, por eso sacó a todos los vendedores y a los animales, los echó fuera, porque Él hizo ver que ese templo sí tenía valor. Y aunque ese templo estaba siendo construido por Herodes el Grande, con todo ello, Él hizo notar que ese templo debía ser mantenido como santo. Entonces, la presencia de Dios para los israelitas era de alguna manera representada en esos templos. Era la lámpara de ellos, era la lámpara de la nación que iluminaba. Siempre fue algo parte de ellos, siempre fue algo que les pertenecía. Pero en el último tiempo, la presencia de Dios está para con Israel, pero representada en la palabra de Dios. En el caso de las 10 vírgenes, debemos entender que como es el último tiempo y es algo que sería semejante, o sea, será semejante, dice Jesús, debemos entender que esa presencia ahora para los israelitas está representada en su palabra, y a través de esa palabra los israelitas de hoy pueden ver, porque hoy no hay templo, hoy no está el arca. La presencia de Dios está para con su pueblo, pero no está en su pueblo como lo estuvo hasta el año 70, cuando Dios destruyó su ciudad, y ahí el Señor no estuvo más que en el sentido del pacto con Israel. Con todo, quiero decir algo, aclarar esto para que no nos confundamos. Aunque Israel perdió la presencia de Dios directa desde Jesús y desde lo que pasó en el año 70, aunque perdieron la presencia, no perdieron el grado de escogidos o el sentido de escogidos de Dios, porque hay pactos en el Antiguo Testamento hechos en relación a esto, incluso no solo en la ley, sino también en los profetas. Incluso se citan esos pactos en los Salmos. Es importante entender que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios por los pactos que hizo Dios con ellos, y en los pactos que son sempiternos o eternos. Por eso hay que tener mucho cuidado de ser negadores hoy, negacionistas de lo que se relaciona a Israel como parte del plan de Dios en la profecía. Recordemos que la iglesia de Cristo no está como parte del cumplimiento de las profecías para Israel. No son los protagonistas. La iglesia está para dar testimonio de Cristo en la iglesia. Vivir la iglesia sí verá señales y mostrará, pero no le tienen que interesar tanto las señales como sí saber que el esposo de la iglesia llegará. Todos los que han creído en Cristo a lo largo de los siglos, pero a partir del año 48, cuando Israel se instituye como nación, se empieza a levantar un grupo dentro de la iglesia de Cristo de israelitas que creen en Cristo, y que al parecer Dios está preparando para ese tiempo en que Él llevará a su iglesia, y obviamente estos representados en las 5 vírgenes prudentes. ¿Prudentes por qué? ¿Porque eran más buenas que las otras? No. Acá se las ve a todas iguales en el sentido de que todas eran vírgenes, todas esperaban al esposo, todas estaban ahí atentas a ver a qué iba a pasar, pero no todas tenían vasijas aparte llenas de aceite.
Esta es la diferencia entre ambas, pero todas tenían lámparas, todas tienen la palabra de Dios, todas conocen las profecías, todos saben lo que dice el Antiguo Testamento, porque recordemos que los israelitas, principalmente los no cristianos, tienen mucho el enfoque en el Antiguo Testamento. Por eso vemos, como vimos en el estudio anterior, en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los israelitas, todos en general, a excepción de los que son ateos, filósofos y que no le importa nada de lo religioso en Israel, pero la mayoría de los que viven en Israel conocen bien lo que es la palabra de Dios. Dentro de los grupos religiosos de Israel, ellos conocen perfectamente lo que es la palabra de Dios. Ahora, no todos tienen la iluminación para entender la palabra de Dios, porque no todos tienen al Espíritu Santo. Y esto es lo importante. ¿Por qué la nación de Israel entendía y comprendía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué ahora su entendimiento, como dice Romanos 11, está embotado? Y como dice en 2 Corintios 3, está velado, tienen el velo puesto. Y hace la comparación con Moisés cuando se velaba el rostro porque brillaba tanto. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba como la presencia de Dios en el tabernáculo o entre el pueblo. No estaba en el pueblo, sino estaba con el pueblo, ¿no? Entendamos la diferencia de estas dos preposiciones. Estaba con ellos y el Espíritu les ayudaba a que entendieran el mensaje de la palabra. Por eso vemos cuando se iba hacer el avivamiento posexílico, lo primero que hizo Esdras y Nehemías como gobernador era llevarlos al pueblo a la ley de Dios. Y todos entendieron, y porque entendieron empezaron a llorar por sus pecados, empezaron a compungirse. ¿Entendemos lo que quiero decirle? En el Antiguo Testamento se entendía también por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no iluminaba desde el interior del corazón como lo hace en la iglesia, que habita en la iglesia. Acuérdense lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 17. El Consolador o el Espíritu de verdad está con vosotros y estará, futuro, en vosotros. Cuando estuvo con Jesús, el ministerio de Jesús, Jesús tenía el Espíritu Santo, habitaba y estaba con los discípulos a través de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, 10 días después vino y el Espíritu Santo comenzó a habitar en esos primeros más o menos 120 que estaban en ese aposento, orando y clamando a Dios, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Hoy los israelitas que han conocido a Cristo, que entendieron que el Cristo de los evangelios, el Cristo de la Biblia, es el que vino y nació de una virgen y también creció e hizo su ministerio y murió en la cruz, es el Mesías. Los que han creído en eso se arrepintieron de sus pecados, como en la primera predicación de Pedro, capítulo 2 de Hechos, versículos 37 y 38. Todos los que creyeron arrepentidos de sus pecados tienen la iluminación del Espíritu Santo y por eso en sus vasijas llevan más aceite, llevan el aceite, la representación del Espíritu de Dios en ellos. Las vasijas habíamos visto que eran el cuerpo, lo que se hacía de cerámica, de barro, siempre viene de la tierra, y llevan ese tesoro, como dice también Pablo en 2 Corintios 4:7, que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Bueno, el Espíritu siempre acompañó a la nación, como decíamos, no habitaba en ellos como en la iglesia, pero su presencia era reconocida, y eso vemos en Éxodo 31:2 y 3, hablando de Besaleel y Aholiab, hablando en segundo libro de Samuel 23:2, David dice, y el Espíritu que estaba en él habló por medio de sus labios, y vemos también en Isaías 11:1 al 2. También la revelación de la palabra de Dios en su conjunto fue dada a Israel. A excepción de Lucas, todos los escritores bíblicos son israelitas.
En Romanos capítulo 3 hay algo muy importante para entender por qué los israelitas siempre tienen la lámpara de Dios y hoy esa lámpara está representada en la palabra de Dios en la nación de Israel actual. Dice el versículo 1 y 2 de Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. En el capítulo 9, también de Romanos, esto quiero leer para que afirmemos bien lo que estamos hablando, capítulo 9, 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas. La ley y las promesas en las Escrituras son de ellos. Es a ellos a quien se les dio incluso en el Nuevo Testamento, como decíamos, a excepción de Lucas, solamente todos son israelitas. Lucas fue el único escritor gentil que incluso escribió habitando entre los israelitas. Era una persona que estaba muy bien, de alguna manera, sabida y conocía bien curtido en lo que era la cultura israelita. Y aunque era gentil, no decimos que era prosélito, pero era gentil, con todo conocía muy bien. Creo que Dios usó a este doctor gentil para que escribiera y diera a entender mejor el mensaje que quería darnos Jesús en su ministerio. Bien, volvamos a Mateo 25 y seguimos, pero notamos que 5, más allá de su conocimiento de escrituras y tradiciones, tomaron algo más, la vasija de aceite extra. Esto vemos que las prudentes tenían algo más que conocimiento escriturales y tradiciones, poseían la presencia del Espíritu en ellas. Vimos que las vasijas o vasos representan nuestro cuerpo de barro que puede moldearse por el Señor, que a su vez la iglesia es la habitación del Espíritu Santo. Esto vemos en 2 Corintios 4:7, que el tesoro de Dios, el Espíritu Santo y su palabra y el entendimiento de ella está en tesoro de barro. Y también podemos ver lo que dice Pablo 5, 1 al 4, en este tabernáculo terrestre que habitamos y habita el Espíritu Santo en su presencia, pero también en su palabra. Aunque está por escrita, pero recordemos que el Espíritu Santo nunca habla más de lo que es la palabra de Dios que Él inspiró, ni tampoco la palabra dirá más allá de lo que el Espíritu Santo ilumine en ella. Muchos por ahí quieren decir que no podemos encerrar y encasillar al Espíritu Santo en la Biblia solamente, sino que Él es libre y anda en libertad. Sí, por supuesto que es así. La Biblia dice que donde está ahí hay libertad, pero la libertad del Espíritu está conjugada y en la... Cuidémonos con esto y tengamos bien en cuenta. Bueno, ahora que entendemos un poco estos dos grupos de israelitas, los religiosos y los creyentes, los mesiánicos creyentes en Cristo, en el Mesías sufriente, en el que vino a morir por los pecados de ellos, pasemos al versículo 5. Y como el esposo tardaba, cabecearon, dice, todas, y se durmieron. Cabecearon todas, ambos grupos se dormitaban y dormían por la tardanza del esposo, aunque el velar es algo que Jesús hizo ver como algo importante. Mateo 24, 42 y Marcos 13, 33, no reprochó a las vírgenes por ello. La espera, al parecer, fue de mayor tiempo del esperado. Sin embargo, estaban en
el lugar y tiempo de espera. Aquí está la importancia del versículo 5. Cuando miramos el sufrimiento agónico que tuvo el Señor Jesús en Mateo 26 cuando estaba en el Getsemaní, vemos que Jesús reprochó a los 3 discípulos que llevó aparte con él para orar. Y les dijo, ¿por qué dormís? Velad y orad para que no entréis en tentación, les dice él. Pero sin embargo acá, cuando iba a llegar ese clamor, ellas durmieron porque el tiempo pasaba en la paciencia de Dios para que crean en el Evangelio, pasa el tiempo y como que uno dice, pero ¿cuándo vendrá? Porque es cierto, hermanos, hay varias generaciones ya que se han dado desde 1948 de israelitas, incluso de cristianos que vienen desde la iglesia. Pablo en sus días hablaba de la venida del Señor y uno dice, ¿cuándo vendrá? Pero no debemos, hermanos, dormirnos en nuestro entendimiento. Las vírgenes físicamente se durmieron, físicamente siguieron como que en sus actividades normales y rutinarias de la noche, pero estaban atentas, estaban en el lugar, estaban en el tiempo asegurado. ¿Y por qué digo en el tiempo? Porque estaban en ese tiempo que será el reino de los cielos. Así será el reino de los cielos. Ellos estaban ya en ese tiempo de esperar y saber que en cualquier momento el Señor vendrá. Ahora quiero que entendamos una cosa. En la parábola parece que todo es muy rápido. Pero cuando esto transferimos al tiempo real en el que vivimos, debemos saber que la paciencia de Dios no es lo mismo que la nuestra. Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente ¿para con quiénes? Para con nosotros, dice. No dice para con los incrédulos. Para con nosotros, para que más almas procedan al arrepentimiento. Hermanos, es importante que entendamos que no podemos pretender que la paciencia de Dios sea igual a nuestra paciencia. En nuestra paciencia a veces aguantamos cierto tiempo y nos cansamos, pero en la paciencia de Dios Él no se cansa porque Él mira y tiene el deseo que más almas procedan al arrepentimiento. Estas vírgenes estaban preparadas, tenían el entendimiento y estaban en el tiempo correcto, a la espera que se abra la puerta para entrar a la ceremonia nupcial. Pero por ahí como que cabecearon en su vida cotidiana, se les fue un poco, pero estaban ahí. Estaban listas para entrar cuando llegara el esposo. Bien, esto es lo que podemos ver en estos versículos, en el versículo 5. Vamos a pasar al 6 al 9, que es una sección bastante larga. Tenemos un poco de tiempo todavía, pero vamos a ver esta sección del 6 al 9 que dice: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon. Sensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y más las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotros y a vosotros. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Bien, vamos a parar acá porque hay algo importante a entender. Primero, aquí en el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Bien, vamos a ver algunas cositas. Cuando miramos 1 Tesalonicenses 5, 6 a 9, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, que era una iglesia principalmente compuesta de israelitas: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo está haciendo notar de alguna manera lo que le estaba pasando en el versículo 5. Cabecearon todas y se durmieron. Pablo hace ver que los creyentes deben aprender a no dormirse, a estar atentos y a no estar borrachos, sino sobrios y entendidos. Pablo insta a la iglesia que no se duerma y velen para estar sobrios y no atontados como borrachos en los eventos de la venida de Cristo. En el versículo 6 se habla de un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirlo. No dice el Señor,
Esto nos hace ver que es el momento en que la iglesia, esposa del Cordero, entrará a la ceremonia nupcial en la compañía de sus damas. Recordemos que las vírgenes aquí representan a israelitas del último tiempo que verán las señales de Mateo 24, 4 al 8. Esto es importante. Es para el tiempo de la pregunta que los discípulos hicieron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús después comienza a disertar su sermón en el Monte de los Olivos, hablando siempre en tiempo futuro, no para el tiempo de ellos. Es importante entender que la higuera ya brotó. Capítulo 24 de Mateo, versículo 32. ¿Eso qué quiere decir? Que la nación de Israel volvería a surgir entre las naciones. Eso representa la higuera. La nación de Israel surgirá nuevamente después de muchos días. Acuérdense lo que dice Oseas 3:4. Que Israel estará mucho tiempo sin rey y sin territorio. A ver, vamos a leer porque creo que esto nos viene muy bien a este momento en que estamos hablando. Si vamos al primer profeta menor, que así lo consideramos, el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. No podrán estar en su territorio, no tendrán rey, no tendrán muchos días. Y quiero decirles, eso de estar sin rey para Israel comenzó desde el cautiverio de Babilonia, porque nunca fueron un reinado después. ¿Saben qué? Desde el rey Sedequías, que aunque con lo malo que fue, con lo terrible y vil que fue como persona y pecador, con todo ello era un descendiente de David. Fue uno de los ascendientes de nuestro Señor Jesús. Ahora, desde ese último rey, Sedequías, el reino de Judá, el reino del sur, hasta Cristo en el milenio, Israel no tiene rey. Por eso dice muchos días. Israel desde el año 70 no tiene más efod, no tiene más sacerdocio, no puede hacer el sacerdocio porque no tienen templo. El tabernáculo ya no lo pueden hacer, no tienen templo. Entonces están a una vida en la que tienen que esperar el momento que venga. Para algunos el Mesías glorioso y para otros el esposo. Y ahí está una clave importante acá en el versículo 6. Hay un clamor que se oye y ese tiempo del clamor será en ese último tiempo en que se estarán cumpliendo las señales de Mateo 24 que vemos en versículo 4 al 8, cuando Jesús dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, y a muchos engañarán, y oirán rumores de guerra, que es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Mas todas estas cosas serán principio de dolores. Ahí es donde debemos encajar en esta parábola de las 10 vírgenes en el tiempo que estamos viviendo. Estos israelitas, estas vírgenes que se presentan, y aunque hay insensatas entre ellas, son las que saben que el Señor Jesús está cerca, son las que esperan y saben que ha dado un lugar especial en la ceremonia nupcial celestial. Cuidado aquí. Recordemos que
Jesús va a presentar al Padre a su iglesia sin mancha y arruga. Vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se oye el clamor, es el momento previo al arrebatamiento de la iglesia, donde también participarán los israelitas que recibieron al Mesías en su corazón, que pertenecen a la generación de los últimos tiempos. Israelitas que después de la restauración de la nación en 1948, que Cristo habló de estos tiempos y señales. Desde el versículo 9 de Mateo 24, Jesús comienza a hablar de la dura que acontecería a Israel después que parta la iglesia. No será más principio de dolores, sino la intensificación de los mismos. El diálogo entre las prudentes e insensatas en el tiempo de la espera a la voz del esposo habrá sido constante, refiriéndose a los israelitas que hablan entre creyentes y no creyentes. El tiempo de la espera y velar no está fijado, solo hay que hacerlo. Dios en el momento en el momento soberano de Él enviará al esposo a llamar a su esposa. En los últimos tiempos previos al arrebatamiento se darán cuenta que está llegando el momento. También estarán atentos a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo habla por ellas. Pero así también muchos israelitas hoy saben de las profecías y palabras del Señor, pero no están iluminados y desvelados por el Espíritu. Eso les produce una falsa confianza. No entienden que Jesús había dicho en su primera venida que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Esto es lo que las insensatas israelitas insensatos, que sin el sello del Espíritu Santo no hay salvación y participación en la ceremonia nupcial, no en la fiesta de boda, en la ceremonia nupcial. Los israelitas prudentes siguen aconsejando y hablando a sus conciudadanos, pero estos no captan la importancia de la salvación, que se puede obtener sin dinero. Dice Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Podemos ver que hoy muchos israelitas invierten tiempo pensando en el antiguo pacto, que no les pueden dar salvación y perdón de pecados. Siguen un pacto caducado y no el eterno. El eterno, el nuevo. Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 10 habla. El autor a los Hebreos da una cantidad de directrices y a la vez da una cantidad de comparaciones para que los israelitas de su tiempo, del tiempo del autor a los Hebreos, puedan entender qué significa el que el antiguo pacto había caducado y ahora era uno nuevo. Lo que parece que los israelitas de hoy todavía no pueden entender, mientras porque son advertidos que viene el esposo, se produce el gran momento de su llegada. Estamos hablando, repito, del esposo. Versículo 10 dice, y mientras iban a comprar vino,
y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró, dice, la puerta. No la posibilidad de salvación, se cerró la puerta. Cuidado acá, porque para muchos es el final de las insensatas. Acá terminó todo, se queda todo. Es así. Acuérdense el lenguaje que está usando en ese gran día que llega. Las vírgenes prudentes son recompensadas por su esfuerzo y esperar sin desdén, preparadas con el aceite que es el sello celestial del Espíritu de Dios en nosotros. Ellas entran a participar de la ceremonia nupcial. Voy a repetir esto para que entendamos la diferencia entre la ceremonia nupcial y lo que es la fiesta de bodas, que es algo distinto. Como las damas de compañía entran de la esposa, son parte activa del reconocimiento del esposo. El cierre de la puerta no es el final, sino el comienzo de la ceremonia nupcial, que en las costumbres israelitas lo que significaba eso es que solo en la ceremonia nupcial era algo familiar, algo que solamente participaban los familiares del esposo y los familiares de la esposa. Y el esposo presentaba a todos a la esposa, así como figura Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 27, cuando él dice, y que presentará a una iglesia sin mancha y arruga, y la va a presentar, dice, en los cielos, no aquí en la tierra. Al Padre la va a presentar en los cielos. Recuerden que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia será tomada, será llevada y se cerrará la puerta de posibilidades de salvación en el tiempo de la iglesia. Ojo con esto, ojo con esto. El esposo lleva a la esposa, dice, al tálamo y la cámara nupcial después de la presentación. Hay sí una cena, hay una comida que se hace, pero solo familiarmente. Una vez que se produce eso y se es reconocida la esposa y establecida la esposa, el esposo lleva al tálamo a la esposa, que es el dormitorio, la cámara nupcial, en donde se gozan y allí están por 7 días. 7 días, y después de esto, el esposo presenta a los invitados a la esposa, que eso es lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. Antes de eso no pasa. Acuérdense que el Señor también había dicho que Él es la puerta. Él dice que Él conoce a sus ovejas. Él es el que de alguna manera hace todo y es la puerta. Bueno, vamos a ver ahora la última parte, así no nos vamos demasiado en el tiempo, pero vamos a terminar con la sección del versículo 11 al 13. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús no les dijo que no hay más posibilidad y que el castigo eterno les estaba esperando. No dice eso. Hay algo que es muy importante entender, que el Señor Jesús les hizo ver que no iban a poder entrar a la ceremonia nupcial, pero podían, si velaban y esperaban. Aquí ya eran creyentes, aquí ya habían participado de ser creyentes, pero tarde, mientras ellas fueron a buscar, mientras ellos fueron a encontrar el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza, fueron verdaderamente a ver qué dice la Escritura realmente, hasta que ellas descubrieron, hasta que ellas entendieron, hasta que estos israelitas que representan a las insensatas vieron eso, fue tarde. Porque el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el llevar y cerrar la puerta por parte del esposo ya se había producido y ellas no entraron porque no eran conocidas de él. ¿En qué sentido? No eran conocidas dentro del tiempo establecido por Dios para la iglesia en este mundo. Ellos
serán conocidas por Jesús, serán conocidas por el Hijo del Hombre, pero ya no solo como el esposo. Sí, el esposo, pero cuando venga su venida en gloria. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No les conocía como parte de la esposa de Cristo y como las damas de compañía de esta última generación de israelitas que se levanta y participa en una forma especial dentro de las fiestas nupciales. Y aunque son parte de la iglesia, por supuesto que lo son, por supuesto que recibieron a Cristo y tuvieron al Espíritu Santo, pero a ellas se les da esa posibilidad de hacer esto. Sé que es algo difícil de comprender totalmente, pero entendamos una cosa: la parábola no termina diciéndole a las insensatas que no hay más esperanza. Hay una esperanza, sí, pero entre el cerrar de la puerta para la ceremonia nupcial y hasta la venida, por eso dice: velad pues, ¿por qué les diría que velen? Y les da una orden que sigan velando, si entonces ya estaba todo perdido. ¿De qué iban a velar? ¿Qué? ¿Para ir al infierno? Eso no sería algo muy justo en la interpretación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Futuro, ha de venir. Las insensatas tenían una posibilidad ahora de saber que aunque llegaron al conocimiento de salvación, no pudieron entrar porque su conocimiento llegó tarde, pero sí sabían que había una esperanza. Pero ahora les iba a tocar lo más duro: pasar por la gran tribulación, pasar por el tiempo de angustia para Jacob, como dice Jeremías 37, como dice el Señor Jesús, Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Mientras que las prudentes, por haber entendido el mensaje del Evangelio, entraron y fueron libradas de este tiempo de angustia para Jacob, las insensatas pasarían por ellas. Pero aunque como salvas en la gran tribulación llegarían y velando verán la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude y ayude a muchos hoy a poder conocer el Evangelio de Cristo, a poder conocer a tiempo, antes, y que participen y estén entre el grupo que entrará a la ceremonia nupcial. Que no sean los que después, porque la iglesia se fue, se den cuenta que era cierto del mensaje que hablaban, y que sea tarde y tengan que esperar hasta la segunda venida de Cristo, que sucederá estimativamente unos 7 años después, posiblemente un poco más, pero será muy difícil ese tiempo y las luchas serán muy angustiosas. Será terrible porque a cuesta de la vida posiblemente tendremos que ser creyentes en ese tiempo, porque el anticristo no perdonará a todos aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo en la gran tribulación. Que Dios nos ayude, nos ilumine y que seamos siempre listos, estemos para predicar y proclamar el Evangelio, aunque nos rechacen y aunque quieran decir que somos molestosos con el Evangelio, no importa. Prediquemos, porque es el único verdadero mensaje de esperanza que tiene el mundo. Si vamos al caso, el mundo hoy no tiene esperanza. Lo que hoy se ofrece en el mundo como posibilidades son eso nomás, posibilidades, pero no hay soluciones. Cristo ofrece un futuro gobierno mucho mejor y posiblemente el tiempo en que se va a cerrar la puerta está muy cercano. Esperemos en el Señor y oremos para que el Señor nos ayude a poder predicar el Evangelio y que más almas procedan al arrepentimiento y conozcan a Cristo como Salvador personal. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias por todo lo que nos diste y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guardes y que nos guíes y que nos abras el corazón en amor, en misericordia, en justicia y verdad para proclamar tu palabra a aquellos a quienes no tienen la salvación, para que puedan recibir a Cristo como Salvador. En el nombre de Jesús.